Hace unos días estaba en un bar y a mi lado había un señor mayor de unos 70 y tantos años con dos jóvenes. Estaban hablando de los amigos de ellas y el hombre le quería decir algo de un amigo, pero no sabía cómo se llamaba y para identificarlo le dijo, este amigo vuestro que es maricón. Abuelo, pero qué carca eres. ¿Cómo que maricón? Se llama Alberto y es gay. A los pocos días estaba con Dorita, una mujer de 88 años, y ocurrió algo parecido. Me quería contar una cosa de un vecino y no sabía cómo se llamaba. Y para buscar algo identificativo me dijo, el negro, aunque ahora cada vez que digo esta palabra, mis hijas me regañan, me dicen que ya no se dice. Pero entonces, ¿cómo se dice ahora? Vamos a parar un momento y a pensar en estas dos escenas, estas dos situaciones y por qué este hombre de 70 y tantos años ha utilizado la palabra maricón, que ahora a muchos nos puede sonar un poco como un insulto o no nos gusta por las connotaciones que tiene. Cuando él era pequeño, en los años 40, cuando aprendió su vocabulario, la palabra homosexual no se decía, apenas existía. Mucho menos existía la palabra gay. Llegó a España en los años 90, como podéis ver en este gráfico. La palabra que él aprendió en su infancia, en su adolescencia, incluso en su juventud, cuando se forja el vocabulario que tenemos para el resto de nuestra vida, cuando forjamos los pilares de nuestros recursos lingüísticos, fue maricón. Y además lo aprendió en un momento que tenía unas connotaciones muy negativas, mucho peores que ahora, porque la moral lo veía fatal, lo consideraba un pecado. Además, estaba perseguido por la ley de vagos y maleantes. Por supuesto, a lo largo de la vida vamos cambiando de ideología, de pensamiento, de palabras. Aprendemos palabras nuevas, incluso decidimos qué palabras nos gustan y cuáles nos quedamos y qué palabras ya no nos sirven o nos hacen sentir mal y las quitamos de en medio. Pero aún así, lo que también ocurre es que cuanto mayores somos, más nos cuesta incorporar palabras nuevas. ¿Imagináis, por ejemplo, ahora a un abuelo que hable con sus nietos de shipear o que le pregunte si está troleando o ruseando a sus amigos? Raro, ¿verdad? Vamos a intentar empatizar un poco más con este hombre. Yo, por ejemplo, soy de la generación del hula hop, del chachipiruli, del nasty de plasti y el no te enteras contreras. Soy de la generación X, como muchos de vosotros, los que nacimos entre 1960 y 1980. Y aunque ahora conozco muchas palabras y me gustan mucho palabras de los millennials y de la generación Z, los adolescentes de hoy, estoy convencida de que yo no hablo de ROAS ni de LOL con tanta soltura como lo hacen ellos. Es más, un saludo muy reciente como Hola Guapi, que popularizaron los millennials, pues yo no lo digo, no acaba de ser mi voz. Yo me siento mucho más cómoda diciendo un ¿qué pasa, tronco? Que un Oli. Y volviendo con el abuelo, ya que hemos visto que todos tenemos una marca lingüística, que es la que se va formando cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, pues podemos entender más por qué ha utilizado una palabra que ahora pues vemos que ya sobra porque tenemos otras palabras mucho mejores. Pero puede ocurrir también una cosa, que hablemos con él y que le preguntemos, ¿pero tú por qué has utilizado esa palabra? ¿Porque no se te ocurrió otra o porque realmente piensas que ser maricón es malo y los detestas? Y entonces tenemos una oportunidad fantástica para, en vez de echarle los perros, regañarle y decirle, abuelo, es que estás muy chocho, lo que podemos decirle es, pues mira, ¿sabes que nosotros pensamos, o yo pienso, estoy a favor de la libertad sexual y me parece muy bien que alguien quiera a quien quiera, independientemente de su género? Y por eso, como hay palabras como gay que no tienen esas connotaciones negativas, yo la voy a utilizar y la sorpresa será que veremos que nuestros padres y nuestros abuelos, por amor, son capaces de abrir la mente mucho más de lo que imaginamos. ¿Qué ha pasado con la abuela?
Pues que ella no quería ofender. La palabra que ha utilizado toda la vida, la palabra que conoce es negro. Nadie se ha parado a contarle que existe una teoría que hemos importado, que es la del lenguaje políticamente correcto. Ella no sabe nada, es mucho más fácil que le regañemos a pararnos a explicarle algo así. ¿Y qué pasa si les regañamos en vez de explicar las palabras? Pues que es mucho más fácil llamarlos para que nos hagan la comida, para que nos lleven los niños al colegio, pero luego, si dicen una palabra que no nos gusta, ¿para qué se la vamos a explicar o para qué vamos a aprovechar ese momento y vamos a explicarle que hay cosas que han cambiado y que podemos acercarnos con ellos? Muchas veces, al rechazar las palabras, damos la impresión de que los estamos rechazando a ellos. Porque las palabras estamos tan acostumbrados a vivir con ellas que no pensamos demasiado en la trascendencia que tienen. Y las palabras unen, pero las palabras también nos separan y ahora nos están separando mucho. En los últimos años he dedicado mucho tiempo a estudiar palabras y gracias a eso he descubierto muchísimas cosas de mis padres, de mis abuelos, de personas mayores, de la historia que no sabía y ni siquiera podía sospechar. Descubrí, por ejemplo, a las niñas Topolino. Nadie jamás en el colegio, ni en películas, ni en los libros había hablado de ellas. Eran las niñas pijas, pero las niñas que en la posguerra no eran sumisas y querían divertirse, y querían fumar y querían conducir. Nadie jamás habló de ellas. Y la historia las entierra si no las vamos sacando por una palabra o por algo. Descubrí también que las Chicayeyés, más que una canción, eran mujeres que se atrevieron a cortarse un poquito la falda y a salir a bailar sin que tuviese que sacarla a un muchacho. Eran nuestras predecesoras en la libertad. Y ese ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos años, que las palabras, más allá de la gramática, de la ortografía o del léxico, son unos puentes fascinantes para unirnos a otras personas, para empatizar con otras personas, para entender que todos dependemos de un contexto y que las palabras no siempre significan lo mismo para todos. Es más, son una de las grandes máquinas del tiempo. Y por eso, desde entonces, cuando oigo una palabra que no me gusta, en vez de enfadarme, de sacar el cuchillo, intento contextualizar y aprovechar la ocasión para acercarme a esa persona, hablar de eso, conocer mejor su vida y que me conozca mejor a mí. Muchas gracias.